estamos celebrando la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, que al ser una fiesta de nuestro Señor y de las más grandes, prevalece sobre el domingo y por eso esta misa es de esta fiesta. Y para esta ocasión la epístola está tomada de la carta que San Pablo escribió a los filipenses y nos dice lo siguiente: hermanos, tengan en ustedes los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús, quien, teniendo la forma de Dios, no tuvo como un tesoro codiciable mantenerse así. Antes bien, se humilló a sí mismo, tomando la forma de esclavo, haciéndose semejante a los hombres, y tomando la condición de hombre se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo que Dios también lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y en los infiernos, y confiese toda lengua que el Señor Jesucristo está en la gloria de Dios Padre. Hasta aquí la epístola. Nos ponemos de pie para escuchar el Sagrado Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a las turbas de los judíos: ha llegado ya el juicio de este mundo. Ahora va a ser arrojado afuera el príncipe de este mundo. Y cuando sea levantado en lo alto, atraeré a mí a todos los hombres. Esto lo decía para indicar cómo habría de morir. Replicóle la turba: la ley nos dice que Cristo debe vivir eternamente. ¿Cómo pues tú dices que debe ser levantado el Hijo del Hombre? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Respondióles Jesús: la luz todavía está un poco con vosotros. Caminad mientras tenéis la luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Pues quien camina en tinieblas no sabe a dónde va. Mientras tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tomen asiento un momento, por favor. Nuestra Santa Madre Iglesia celebra dos fiestas, honrando y venerando la Santa Cruz propiamente. El 3 de mayo, que celebramos cuando Santa Elena la encontró allá en Jerusalén, cuando ella, movida por su piedad, por su devoción, va a Jerusalén, busca el sagrado madero y lo encuentra de manera milagrosa. Y el día de hoy celebramos cierto acontecimiento histórico, y es que sucedió que en las guerras que se tuvieron con los árabes, con los persas, pues ellos se llevaron la Santa Cruz. En la guerra, por problemas que hubo, por tibieza entre los católicos, se llevaron la Santa Cruz, hasta que un emperador cristiano la recuperó. Fue por ella, y nos cuenta la historia que cuando vienen llegando con la Santa Cruz, el emperador quiso llevar la cruz hasta la iglesia de la crucifixión allí en Jerusalén, pero no pudo. Y entonces no podía caminar, y por más que intentaba, no podía entrar a la ciudad, hasta que el obispo le dice: no, es que Cristo murió en ella desnudo. Usted no puede cargar la cruz lleno de joyas y lleno de majestad, no. Así que tiene que entrar como Cristo nuestro Señor. Y entonces, poniéndose un atuendo humilde, pobre, entonces sí pudo llevar la cruz a la iglesia de la Santa Cruz. Eso es lo que celebramos el día de hoy. Pero más que celebrar el hecho histórico, nuestra Santa Madre Iglesia nos quiere enseñar lo que ese emperador Heraclio aprendió, y de manera muy eficaz, que el sufrimiento, que la pobreza son necesarias para salvarnos. Lo perdemos de vista, no entendemos el misterio de la cruz. Por eso San Pablo a cada paso insistía: yo les predico a Cristo y Cristo crucificado, el Evangelio como se debe de entender. Fíjense cómo en el Evangelio nos cuenta que nuestro Señor le dijo a los judíos expresamente que Él iba a morir en la cruz, y que solamente así todos los hombres se podían salvar. Y los fariseos, para hacer quedar en mal a nuestro Señor, le dicen: no, tú eres un mentiroso, porque en la ley dice que el Hijo del Hombre va a vivir eternamente.
Y si tú dices que vas a morir en la cruz, estás mintiendo. Y nuestro Señor no les respondió. Ni siquiera se merecían respuesta. ¿Por qué? Porque nuestro Señor sabía claramente su torcida intención y que además estaban ocultando al pueblo de Israel la verdadera ley, la verdadera doctrina. Porque el profeta Isaías es muy claro. Él habla del Redentor y dice que va a morir en la cruz. Dice que lo van a azotar los gentiles. Dice que Él tiene que morir. Eso lo sabían los sacerdotes judíos. Por eso nuestro Señor no les respondió y solamente les dijo: la luz está entre ustedes, aprovechen ahorita. Ahorita que todavía se pueden convertir, arrepiéntanse, entiendan el misterio de la salvación. Y eso también aplica para nosotros. No entendemos el misterio de la salvación. ¿Cuántas veces nosotros nos quejamos y decimos: ¿por qué Dios permite esto si es tan bueno? ¿Por qué Dios me hace sufrir? ¿Por qué Dios permite estas cosas? ¿Por qué Dios deja que los malos tengan poder? ¿Por qué yo sufro? ¿Por qué yo tengo tantas cosas desagradables en mi vida? Y quizás si le preguntáramos a Dios en persona, a Cristo en persona, no nos respondería al igual que en los judíos. Nos diría: mientras tienen la luz, aprovechen para conocer la verdad. De eso queremos predicar. ¿Qué es la cruz? Que es necesario que haya cruz y que la podemos y debemos utilizar para salvarnos. Nuestro Señor murió en el sagrado madero y es una reliquia, la más santa que existe. Es la reliquia mayor. Tan es así que ante una reliquia de la Santa Cruz nos debemos de arrodillar, porque allí murió nuestro Señor, allí nos redimió Él. Y son muy veneradas, son muy estimadas las pequeñas astillas que están por todo el mundo y que la mayoría de los obispos tienen. Es la reliquia más grande, porque ahí murió nuestro Señor. Pero prácticamente para nosotros la cruz son todas esas cosas que no nos gustan y que abundan en nuestra vida. Nadie puede decir que en esta vida es completamente feliz. Eso es imposible, no puede ser. Por una sencilla razón, y es que la única época, el único momento en que en esta tierra todo era felicidad fue cuando Adán estuvo en el paraíso. Y desde el momento en el que Adán pecó, con el pecado entró el sufrimiento y ya no se va a ir de esta tierra. No se va a ir, aquí se va a quedar, porque sigue habiendo pecado. Detrás de cada sufrimiento y padecimiento que tenemos hay un pecado propio o ajeno. Esa es la realidad. Y el pecado aquí va a estar siempre. Y aquí siempre va a estar, por lo tanto, el sufrimiento. Eso lo debemos entender, que aquí tiene que estar el sufrimiento. Por culpa del pecado. Dios no lo quería, es más, tan es así que el sufrimiento no nos gusta. A nadie le gusta que lo engañen, a nadie le gusta que lo humillen, a nadie le gusta padecer hambre. No, porque Dios no nos hizo para sufrir. Dios nos hizo para gozar y para gozar eternamente. Por eso no nos gusta padecer, no nos gusta sufrir, porque no entraba en el plan de Dios. Pero el hombre escogió no seguir ese plan. Fue Adán el que escogió voluntariamente pecar. Él sabía que nosotros, sus hijos, íbamos a padecer las consecuencias de su mala decisión, las consecuencias de su pecado, y aún así lo quiso hacer. Porque muchas veces decimos: es que Dios es muy malo, ¿yo qué culpa tenía si el que pecó fue Adán? Bueno, solamente veamos en nosotros. ¿Qué pasaría si ustedes toman una mala decisión que afecta a sus hijos? Sus hijos van a pagar las consecuencias, como quizás pagamos las consecuencias de las malas decisiones de nuestros padres. ¿Es nuestra culpa? No, pero es la naturaleza humana, es la responsabilidad que cargamos de nuestros descendientes, pues Adán pagó su pecado, 900 años haciendo penitencia, porque lo que hizo fue terrible, fue muy grave. Y entonces, aquí es donde la cruz cobra su sentido. Nuestro Señor tuvo que morir en la cruz, y por eso ese madero es sagrado, porque con la cruz nuestro Señor remedió el pecado de Adán. Ojo, que Él remedió el pecado, no remedió el sufrimiento. Ese sí no lo quitó.
Ese sí no lo borró, el sufrimiento, hizo algo mejor. Lo transformó en una herramienta para podernos salvar. La Santa Cruz es el recordatorio constante, cotidiano, de que nuestro Señor tuvo que morir en la cruz por nuestros pecados, que por culpa de Adán, Él tuvo que morir. La muerte que Adán se merecía y la muerte que yo he merecido tantas veces por ofender gravemente a Dios, Cristo la pagó y allí está en la cruz. Eso es lo primero que tenemos que aprender, que el sufrimiento en Él no es plan de Dios, Él no lo quería y por eso nuestro Señor tuvo que morir por causa del pecado. La causa de todos los males es el pecado, así de sencillo. Si quitáramos el pecado de la vida de los hombres no habría sufrimiento, pero bueno, ya no lo podemos evitar, allí va a estar y para eso nuestro Señor murió en la cruz y eso debemos aprender, que el sufrimiento es fruto del pecado y por eso Cristo murió en la cruz. Pero el sufrimiento que nosotros cargamos en nuestras vidas muchas veces es por nuestra culpa, muchas veces es voluntario, es causa de nuestras malas decisiones, es causa de que no hicimos caso a un consejo, es causa de que efecto de que vivíamos lejos de Dios. La mayoría de todas las cosas que padecemos, de nuestros sufrimientos personales, son fruto de nuestras propias decisiones. Esa es la realidad. Si nosotros no nos equivocáramos, si nosotros le hiciéramos caso a Dios nuestro Señor, muchos sufrimientos no los tendríamos. Pero pase que sí hay sufrimientos que vienen sin culpa de nosotros. Yo hice las cosas bien, es la otra persona la que me está tratando mal, o es una enfermedad, yo no la busqué, la enfermedad me vino a buscar, es más, yo me cuidaba. Yo llevaba una vida ordenada, pero la enfermedad vino. La enfermedad me está probando. ¿Yo qué culpa tengo? ¿Qué culpa tengo? No es mi culpa. Es cierto, tú no lo causaste. Pero aquí hay una realidad. Todos somos pecadores. Y quien diga que no peca es un mentiroso, dice San Juan Evangelista. Y es la realidad. Nuestra vida está llena de pecados, de negligencias para con Dios nuestro Señor. Dios nuestro Señor nos dice sí, nosotros decimos no. Él nos dice no y nosotros decimos sí. Somos rebeldes, no le hacemos caso, no nos gusta sufrir, somos soberbios, no queremos hacer su voluntad. ¿Eso qué es lo que provoca? Que nosotros nos separemos de Dios, porque Dios no puede aceptar que nosotros pisoteemos su santa ley, su voluntad, que no le hagamos caso. Eso merece un castigo. Eso merece que Dios nuestro Señor haga justicia. Y es aquí en donde entonces vamos a entender que si los sufrimientos que yo tengo en mi vida no son por mi culpa, sí me los merezco. Sí me los merezco, porque yo he ofendido a Dios. Hay quien puede decir, no, pero pues yo no peco tanto. Con que ya hemos cometido un pecado mortal, uno solo, ya merecíamos el infierno. Y Dios nos lo perdonó por misericordia, porque solo le tuve que pedir perdón al sacerdote y Él me perdonó. Pero ¿y la justicia de Dios dónde queda? Lo ofendí, pisoteé su ley, no le hice caso, me rebelé contra Él. Y entonces merezco un castigo. Y entonces si yo no tengo culpa de lo que me está pasando, sí merezco que Dios me castigue. Sí debo de pagar mis pecados. Sí he merecido una pena eterna en el infierno y Dios me la perdonó. Veámoslo así. Dios me la cambió. Me dijo, en vez de que tengas que estar padeciendo en el infierno por toda la eternidad, padece esta enfermedad, padece a esta persona, padece tu mal genio, padece tus pasiones, padece esta enfermedad. Es un cambio. Fíjense, en el Antiguo Testamento se cuenta la historia de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Ellos tres recibieron de Dios la promesa de un redentor y en su vida representaron muchos acontecimientos de la vida de nuestro Señor, de forma y de manera profética. Entonces,
en una de esas historias se cuenta que Isaac tenía 2 hijos, Jacob y Esaú. Esaú era el primogénito, era el que iba a merecer la herencia, y Jacob no. Entonces sucedió que Esaú le vendió a Jacob su primogenitura, y cuando llegó el momento en que Isaac iba a morir, le habla a Esaú: hijo mío, ya voy a morir, Dios me ha anunciado que está próxima mi muerte, así que ve, caza algún animal, cocínamelo y tráemelo para que una vez que yo coma te dé mi bendición. Dios así lo permitió. Y entonces Jacob se puso las ropas de Esaú, fue con Isaac y le dijo: dame la bendición, porque realmente la merecía, él la había comprado. Va con Isaac e Isaac le dice: tú no eres Esaú, tu voz es la de Jacob. Isaac ya estaba ciego, no veía. Entonces le dice: hueles a mi hijo Esaú, te sientes como mi hijo Esaú, pero eres Jacob, tú hablas como Jacob, ¿tú eres Esaú? Y Jacob le dijo: sí, eso es un misterio, no lo entendemos, dice San Agustín. Algo sucedió ahí misterioso que no podemos comprender. El hecho es que Isaac bendijo a Jacob. Eso representa lo que nuestro Señor hizo en la cruz. Nosotros tendríamos que haber estado allí crucificados. Nosotros merecíamos morir, pero nuestro Señor, al igual que Jacob, se puso en lugar nuestro y le dijo al Padre Celestial: yo soy ellos, yo soy el pecador, descarga en mí todo lo que ellos se merecían. Y entonces, cuando contemplamos la pasión de nuestro Señor, los azotes, la corona de espinas, los clavos, eso yo me lo merezco. Y muchas veces, porque si dijéramos: bueno, solo he pecado una vez, solo cometí un pecado mortal, bueno, una vez lo merecí, pero ¿cuántas veces no he pecado yo? Otras tantas veces yo merecía estar crucificado. Pues viene nuestro Señor y nos dice: te cambio el infierno por una enfermedad, te cambio el infierno por un padecimiento, te cambio el infierno por una tentación. Nosotros salimos ganando, a nosotros nos conviene. Y entonces, si vemos el sufrimiento así, ya no es tan desagradable y ya no es tan injusto. Ya me lo merezco yo, porque merecía más y nuestro Señor me lo cambió. Me lo cambió por algo mucho menor, porque el infierno dura para siempre y el menor sufrimiento del infierno está por muy lejos del mayor sufrimiento que pueda haber en esta tierra. Es decir, junten a una persona que tenga la enfermedad más dolorosa que existe, la más dolorosa, que tenga los sufrimientos morales más grandes que existen, que lo hayan traicionado, que lo hayan humillado, que se hayan aprovechado de él, que haya sufrido todo. Junten 1 hora del sufrimiento de esa persona, no se parece en nada a 1 segundo en el infierno. En el infierno el sufrimiento ni siquiera lo podemos comprender. Es un sufrimiento incomprensible. Y Dios nos dice: te cambio una eternidad de infierno por una enfermedad de 20 años, por un padecimiento de 40, de 50 años, por una tentación de 1 mes. Y nos quejamos cuando a nosotros nos conviene, porque una realidad es que lo que no paguemos en la tierra lo pagamos en el purgatorio. Y la diferencia entre el purgatorio y el infierno es que el purgatorio termina y el infierno no. Es la única diferencia, pero se padece exactamente igual. Eso, si lo vemos con tibieza, como diciendo: pues no me queda de otra, lo tengo que padecer, pues ya que me resigno. Eso es de un cristiano mediocre, de decir: pues no me queda de otra, al menos ya no me voy a quejar. Pero si realmente queremos vivir el Evangelio y hacer caso a lo que los santos y nuestro Señor nos predican, deberíamos buscar el sufrimiento. Deberíamos andar buscando ocasiones de padecer, y cuando nos llegara deberíamos bendecir a Dios y deberíamos decirle: Señor, gracias, gracias que me dejas pagar aquí, gracias que puedo padecer un poquito por tu nombre. Fíjense cómo los apóstoles, al empezar a predicar,
pues eran perseguidos y los llevaban a las sinagogas y los azotaban. Y los apóstoles salían felices y les preguntaban, ¿por qué están felices? Porque padecimos algo por nuestro Señor. Él que tanto padeció, me dejó padecer algo por Él. Esto ya es de un alma santa, es de un alma que entiende el Evangelio, que entiende que el sufrimiento, que el padecimiento es semilla de eternidad. ¿Qué quiere decir? Pongamos el caso de una enfermedad. Me visita a mí una enfermedad y voy a estar en cama 1 mes, 2 meses. Ese tiempo que yo estoy allí padeciendo, si lo acepto con conformidad con la voluntad de Dios, si no me quejo, si agradezco a Dios, me sirve para ganarme el cielo. Estoy acostado padeciendo y estoy ganando el cielo más que si estuviera trabajando, porque el sufrimiento me lo escogió Dios, el sufrimiento me lo mandó Dios y eso es lo que Él quiere que yo haga. No nos imaginamos cuánto vale ante Dios un padecimiento bien aceptado. Y lo mismo con todos los padecimientos. Padres que me engañaron, bendito sea Dios, igual que a nuestro Señor, que lo engañó Judas. Padre, pero es que me traicionaron, al igual que San Pedro traicionó a nuestro Señor. Padres que me mintieron, al igual que a nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice San Pablo, si ya han padecido algo por nuestro Señor, qué bueno. Pero si todavía no han padecido hasta derramar sangre, les falta mucho. Eso decía San Pablo. Felicita y dice, qué bueno que estás padeciendo, pero ¿ya derramaste sangre? No, todavía no, te falta mucho. Te falta mucho. ¿Qué padecimientos tenemos en nuestras vidas? ¿Qué cruces hay en mi vida? ¿Cómo las llevo? ¿Cómo las veo? ¿Reniego de ellas? Porque nuestro Señor nunca renegó. En ningún pasaje del Evangelio dice que nuestro Señor haya aventado la cruz, que haya dicho ya no quiero, ya no puedo, no es mi culpa, es culpa de los pecadores. No, padeció en silencio hasta morir y con alegría, con felicidad le decía a los apóstoles, ya quiero padecer, ya quiero ir a Jerusalén para que me crucifiquen, solamente por amor a nosotros. Por eso nuestro Señor le dijo claramente a los judíos, y esta confrontación de nuestro Señor que nos lee el Evangelio fue poco antes de morir en la cruz, fue cuando Él ya estaba por padecer en Jerusalén, y se los dijo abiertamente, miren, cuando yo muera voy a traer a todos los hombres a mí. Y le dicen los judíos, ¿cómo es esto? Si el Mesías tiene que vivir eternamente. Nuestro Señor les dijo expresamente y ellos lo entendieron, porque unos pasajes después lo quisieron apedrear, que Él estaba rechazando ya el reino de Israel. Les está diciendo, ustedes no entienden la ley, no entienden los profetas. El Mesías viene a salvar a los judíos y a los gentiles. Y para que los gentiles, para que los hombres puedan venir a mí, yo tengo que morir en la cruz. Y cuando lo haga, todas las naciones me van a seguir. Es decir, nuestro Señor les dijo, yo soy rey y voy a vivir eternamente, pero eternamente me van a ver reinando en la cruz, no como ustedes se lo imaginan. Y es la verdad. Todas las naciones han crecido y han nacido al impulso de la cruz. Donde llegaban los misioneros era plantar una cruz y alrededor de esa cruz crecían los pueblos, crecían las naciones. Solamente vayan a los pueblos que hay en nuestro país y pongan mucha atención en los atrios de las iglesias. Van a ver plantada una cruz que ahora es de piedra, pero en un principio no era de piedra, eran cruces de madera que los misioneros llevaban con ellos. Y en cualquier lugar donde se bautizaban los fieles, plantaban esa cruz. Y cuando esa cruz de madera, pues con el tiempo se podría, ponían una cruz de piedra. Fíjense cómo en los atrios de nuestros pueblos están esas cruces de piedra, que nos indican cómo en la cruz está nuestra salvación. Y eso lo debemos de entender. Para nosotros los crucifijos son adornos, son cosas que se ven muy bien, imágenes religiosas, y sí lo son, es una imagen muy sagrada,
pero también es un recordatorio constante de que nuestro Señor nos salvó en la cruz con sus sufrimientos y que si nosotros nos queremos salvar, tenemos que sufrir al igual que Él, tenemos que sufrir con Él. Vamos a seguir sufriendo y a seguir padeciendo y vamos a sufrir más si seguimos renegando de lo que tenemos. Ese es el problema, porque el sufrimiento no lo podemos evitar. Dice la imitación de Cristo: deja tu cruz, la que tienes ahorita, déjala, y te va a llegar otra peor. Y a lo mejor nos ha pasado que tenemos una tentación, un sufrimiento, una enfermedad y decimos: Dios mío, quítamela, ya no puedo con esta, es mucho para mí. Y Dios nos hace caso y nos la quita, y nosotros nos buscamos una peor. Dios sabe lo que podemos y lo que nos conviene padecer. Hay que aceptar lo que Él nos mande, como Él nos lo mande y el tiempo que nos lo mande, porque ese es el camino al cielo. Así lo entendían los santos. Precisamente San Juan de la Cruz, se quiso llamar de la Cruz por eso. Él se llamaba Juan de San Matías, pero cuando quiso hacerse carmelita descalzo, él dijo: yo me voy a llamar Juan de la Cruz, porque de hoy en adelante, para salvar almas, voy a padecer al igual que Cristo. Y eso hizo toda su vida. Padeció y mucho por nuestro Señor, muchísimo. Como no tenemos una idea, como no nos podemos imaginar. En el cuerpo y en el alma, traiciones, lo encarcelaron injustamente, sufrió de todo. Y nunca se quejó, nunca se quejó. Todo lo hacía por salvar almas, por ganarse un lugar en el cielo, como él decía, por parecerme a Cristo. Mientras más padezca, más me parezco a Cristo. Y así lo hizo. Al final de su vida, él logró llevar muchas almas a Dios. Era un gran director de conciencias, salvó a muchas almas, orientó a muchas almas. Y al final de su vida, nuestro Señor se le aparece y le dice: Juan, has hecho mucho por mí, has salvado muchas almas. ¿Qué es lo que quieres en premio? Pídeme lo que quieras, te lo voy a dar. Y le dijo: Señor, lo único que quiero es padecer y ser despreciado por ti. Quiero padecer más, al igual que tú. Y nuestro Señor se lo concedió. Él que ayudó a tantas almas, Él que dirigió a tantas conciencias, murió completamente abandonado, solo. Agonizó solo, porque así lo pidió, para morir como nuestro Señor, atormentado por gravísimas enfermedades. Así murió. Dios se lo premió, Dios se lo pagó. ¿Cómo padecemos nosotros? ¿Cómo vemos el padecimiento? ¿Cómo vemos la cruz? Hay que verla como la ven los santos. Hay que corregir nuestras ideas y hay que entender que no puede haber cielo sin cruz a causa del pecado, que nuestros pecados exigen una reparación y que nosotros nos tenemos que esforzar en padecer para parecernos a nuestro Señor. Hay que llegar a decir como San Pedro: nuestra gloria está en padecer por Cristo. Así que cada quien examínese. ¿Qué pecados tengo yo en mi alma? Me tengo que confesar, tengo que hacer penitencia. Y entonces sí, empezar a padecer por nuestro Señor. Y lo que ya tengo, lo que ya me viene, lo que ya Dios me envió, hay que aprovecharlo. Porque si Dios me lo mandó, si Dios me escogió esa cruz, es la que me conviene, es la mejor que puede haber. Él la escogió personalmente, Él la diseñó especialmente para mí y para que yo me pudiera salvar. Está dentro de mis fuerzas, es la que me va a dar más mérito y es la mejor, no puede haber otra. Hay que aprender a ver las cosas así. Hay que ver detrás de cada cosa la mano de Dios, la mano amorosa de Dios que me está diciendo: padece esto, sufre esto. No nos gusta, es muy difícil, claro que sí, al igual que a nuestro Señor en la cruz. Pero nuestro Señor en la cruz al final pudo decir: todo está consumado, y entonces sí puedo dejar en los brazos de mi Padre mi espíritu. ¿Hasta cuándo vamos a poder descansar? Hasta que podamos decir: todo está consumado.
todo lo padecí, todo lo que me tocaba sufrir, ya lo sufrí. Ahora sí puedo decir con todo el corazón: Padre mío, en tus manos pongo mi alma. Hasta entonces vamos a poder descansar. Entendamos esto, que la Iglesia y los santos nos enseñan para nuestra propia salvación.